Mis ojos a los montes, sé que de ti
Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Una vez más reunidos a través de este medio para poder transmitir la palabra del Señor, ¿verdad? Esperemos que cada uno de ustedes pueda estar también ahí con bien, junto con su familia, reunidos para poder compartir en esta tarde también la palabra del Señor, para poder meditar sobre todo en lo que la palabra del Señor nos va a decir en esta tarde, poder compartir y poder meditar y reflexionar un poco en lo que es la palabra del Señor. Sin duda que el ser cristiano muchas veces no es una garantía, no es una seguridad de que no vamos a pasar por momentos de pruebas o por momentos de dificultad, por momentos de tribulaciones, ¿no? Y esto no significa que Dios no nos ame, que Dios no cuide de nosotros, ¿verdad? Y que por eso permite este tipo de cosas. No, nada de eso. Creo que al contrario de lo que parece, en medio de todo lo que muchas veces el cristiano tiene que pasar, el amor de Dios se manifiesta en cada una de las pruebas y las tribulaciones que podamos pasar. Y es que todo esto tiene un propósito en los planes perfectos de Dios. Dios, en su inmenso amor para con sus hijos, dispone que todas las cosas por las cuales muchas veces tenemos que pasar nos sirvan para bien. Y precisamente la palabra de Dios lo dice en Romanos 8:28. Nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si decimos que somos hijos de Dios, como hijos de Dios, dice la Escritura también en Romanos 8:17, nos dice que somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, dice, juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Por lo tanto, todas las pruebas y tribulaciones tienen un propósito divino y precisamente es el de seguir transformando nuestras vidas para cada día ser mejor, para cada día ser semejante a Cristo. Quizás usted en alguna oportunidad habrá orado al Señor y le habrá pedido: Señor, quiero ser más como tú. Señor Jesús, quiero ser más como tú. Quiero ser más como Cristo, Dios. Ayúdame para ser más como Cristo. Pero se ha puesto a meditar y se ha puesto a pensar qué es lo que implica todo esto, qué es lo que prácticamente incluye todo esto. Precisamente incluye el tener que pasar por una serie de pruebas y de aflicciones y tribulaciones que es parte de la vida cristiana. Recordemos también que somos llamados santos, y santo significa precisamente separados, apartados para los propósitos específicos de Dios, y somos equipados para vivir su gloria precisamente. Y para poder ser útiles a estos propósitos es necesario pasar por este proceso de purificación, de santificación, y eso es a través de las pruebas y tribulaciones que muchas veces tenemos que pasar. En la primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7, nos habla precisamente, la carta a Pedro precisamente está hablando a aquellos que han sido expatriados, aquellos que habían sido dispersos, pero que habían sido elegidos precisamente para ser seguidores del Señor. Y voy a leer un poquito acá para que ustedes puedan entender más o menos en el contexto en el cual Pedro estaba escribiendo esta carta. Capítulo 1, la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Lista para
para manifestarse cuando llegue el momento final. Y continúa diciendo, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba con el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Lo que les estaba diciendo prácticamente el apóstol Pedro, lo que estaba escribiendo precisamente a los que ya habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, es que precisamente, si bien es cierto que se sentían alegres, contentos al saber de esta esperanza de la herencia que está reservada en los cielos para los hijos de Dios, les hacía saber también, ¿verdad?, que si todo esto causa alegría, por un tiempo vamos a tener que pasar, vamos a tener que atravesar por ciertos momentos de aflicción y por ciertos momentos de prueba. Precisamente el apóstol también habla sobre esta prueba de fuego en la cual se le hace pasar al oro, y hace él una comparación, ¿no? El oro prácticamente cuando lo prueban con fuego tiene el propósito de comprobar su pureza. Cuando el oro es puro, solamente dice que se calienta, pero no se oscurece. Además, si la pieza de joyería, ¿no?, está cubierta con oro, si está cubierta con oro y tiene en su interior ciertos metales, ¿no?, precisamente cuando es expuesto al fuego, esta cubierta, este chapado que tiene, empieza a derretirse y finalmente se puede ver lo que en el interior hay de esta pieza de oro, ¿verdad? El apóstol Pedro utiliza esta analogía para ilustrar el proceso de purificación que produce una fe probada, como lo menciona el versículo 7, ¿no?, de la carta que hemos estado leyendo. El fuego simboliza las pruebas y el oro simboliza tu fe, mi fe, ¿verdad? Así como el fuego quema la escoria, las impurezas, todo lo sucio, lo que no debe estar, y deja el oro puro, así Dios te limpia a través de las pruebas para poder revelar precisamente y poder sacar esa pureza de tu fe, para poder ver realmente si tu fe es verdadera. Nuestra fe también será probada, ¿verdad? No como el fuego, no con el fuego precisamente, sino a través del dolor muchas veces, de las pruebas, de las aflicciones, de los momentos de angustia, de los momentos difíciles, ¿verdad? Pero Dios es quien precisamente está interesado en que nosotros cada día podamos ser mejores. Él es el quien está tratando de conducirnos hacia una madurez espiritual. Y es por eso que Él permite precisamente este tipo de pruebas y de aflicciones por las cuales tenemos que pasar los cristianos. Es la forma como Dios permite que nosotros podamos ser pulidos cada día más, ¿verdad? Si tu fe es verdadera, entonces las pruebas y las tribulaciones que puedan pasar solo ayudarán a que se pueda fortalecer cada día, ¿verdad?, para poder crecer y para poder madurar. Pero si no es así, al igual que esa pieza bañada, solamente bañada, o sea que por encima nada más tenía el oro, ¿no?, tu fe se empezará a derretir, se empezará, ¿verdad?, a disminuir, y solo se verá, ¿no?, que tu fe no era auténtica cuando ya empieza a derretirse esa supuesta fe que había, ¿verdad? Y empezarás prácticamente a enfriarte, a ya no querer ir a la iglesia, en este caso a no querer conectarse muchas veces a las reuniones, ¿no?, a no querer orar, a no querer leer la Biblia, ¿no?, a no tener ese tiempo de comunión con el Señor. Y poco a poco se va perdiendo ese interés por las cosas de Dios. Pero es necesario, queridos hermanos, pasar por ese tiempo, por ese proceso de prueba, para poder crecer,
para poder hacernos más fuertes cada día y poder ser como Cristo, para poder ser más dependientes de Dios. Es precisamente lo que busca prácticamente todo este proceso. Que cada día nosotros podamos ser más dependientes de Dios, que busquemos cada día más de Dios. La carta a los Romanos también en el capítulo 5, el verso 3 al 5, nos dice precisamente cuáles son los resultados luego de haber pasado precisamente por ese tiempo de prueba, de dificultad, de tribulaciones. La carta nos dice así, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Uno de los propósitos precisamente también de esta carta del apóstol Pablo a los romanos es precisamente el de animarlos también para ser dependientes de la gracia de Dios y advertirles también, ¿verdad? Advertirles a que iban a pasar por situaciones duras, por situaciones difíciles, por situaciones complicadas, ¿no? Pero que eso no sea motivo para que su fe desfallezca, sino para que cada día puedan buscar más de Dios, para que cada día se puedan acercar más a Dios, ¿verdad? Pero también, por otro lado, tenemos que tener cuidado justamente cuando uno está pasando por estas circunstancias, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado y saber cuándo uno está pasando por un momento de prueba y cuándo está pasando por una situación que es una consecuencia prácticamente de una mala acción, de un pecado, de una mala decisión en nuestra vida, ¿verdad? La prueba precisamente es algo que, como ya hemos visto, nos ayuda precisamente en nuestro crecimiento espiritual, nos ayuda precisamente en nuestro andar con Dios, en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Y precisamente nos ayuda ya a poder ser transformados, a poder ser también más fuertes cada día. Nos ayuda a que nuestra fe pueda ser cada día más fuerte, ¿verdad? En 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 al 6, nos habla precisamente de esto también. Nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas las tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es también para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hay situaciones y tribulaciones que pasan los cristianos, que más que una prueba, son, como lo dije antes, consecuencia precisamente quizá de vivir en pecado, de tomar malas decisiones, de quizá hacer acciones malas también que no están de acuerdo con la vida de un cristiano, ¿verdad? Y esto es necesario que cada uno pueda autoexaminarse y reconocer precisamente si lo que está pasando es una prueba o es consecuencia, ¿no?, de algo que estaba haciendo o que había hecho mal o consecuencia de algún pecado, ¿verdad? Y es precisamente en este reflexionar o en esta autorreflexión que es necesario, ¿verdad? Poder ver y meditar por qué que uno está pasando por esas
tipo de aflicciones y ir precisamente en arrepentimiento delante de Dios, para que Él nos ayude, nos dé el perdón y de esta manera poder continuar precisamente, ¿verdad? Poder continuar en nuestro caminar con Cristo. Pero Dios siempre utiliza, toda situación utiliza para poder moldearnos cada día más. Si usted quizá está pasando por algún tiempo también difícil, pero sabe que no es una prueba, sino es consecuencia de algo, es consecuencia de una mala acción, de una mala decisión. No intente engañarse quizá llamando prueba a esto, sino que más bien yo le animo a que pueda ir en oración, a que pueda ir delante del Señor y presentarse en arrepentimiento, pedirle perdón y pedirle que le ayude para poder continuar. Porque como ya lo hemos mencionado, la prueba es la que nos va a permitir crecer, fortalecernos, madurar en la vida cristiana. Mientras que cuando es consecuencia de algo, sencillamente es necesario ir en arrepentimiento para poder corregir también esto que se había estado haciendo, ¿verdad? Las pruebas tienen la finalidad de desarrollar precisamente nuestro carácter, de moldear también nuestro carácter precisamente. La primera carta a Pedro también, en el capítulo 4, del verso 15 al 16, también nos dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En otras palabras, si padeces, que tus padecimientos sean como parte de la vida cristiana y no como parte de tus pecados o de acciones que no debiste cometer, que no debiste hacer, ¿verdad? Recuerda siempre, querido hermano, querida hermana, que si has fallado tenemos un Dios que es fiel y justo para perdonar. Veamos siempre la diferencia entre lo que es una prueba y lo que es la consecuencia de un pecado, precisamente, ¿verdad? Pero qué bueno que tenemos a ese Dios maravilloso que es fiel y justo para poder perdonarnos. Recordemos precisamente este versículo con el cual empecé esta reflexión, que nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sigamos buscando cada día más del Señor, sigamos fortaleciéndonos cada día más en Él, aprendamos a depender cada día más de Dios, porque esto precisamente nos ayudará para poder, cuando ya en algún momento vuelva a venir una situación también de prueba, una situación de dificultad, precisamente podemos ya también pasarlo esto sabiendo que el Señor está juntamente con nosotros ahí, sabiendo que no estamos solos, sino que el Señor nos está dando ahí la mano para poder continuar, para poder avanzar, ¿verdad? Dios, en su inmenso amor, no nos dejará estar solos, no nos dejará solos, sino que Él estará con nosotros, dándonos precisamente la fortaleza y llenándonos precisamente de su amor para poder sobrellevar cualquier situación difícil que podamos estar atravesando. Queridos hermanos, en esta tarde he querido reflexionar y he querido invitarlos también a ustedes a meditar y a reflexionar en base a este versículo hermoso que lo hemos leído en Romanos en el capítulo 8, ¿verdad? 8:28. Muchos de los cristianos hoy en día estamos pasando por momentos dificultosos, por momentos de prueba, ¿verdad? Y es necesario, queridos hermanos, buscar cada día la presencia de Dios. Buscar cada día poder estar más
en comunión con nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque precisamente la fortaleza que viene para poder soportar todas las pruebas, precisamente va a venir de ese Dios maravilloso. Esa es la diferencia del cristiano con aquel que no conoce del Señor, ¿verdad? Que el cristiano, cuando está pasando problemas, cuando está pasando pruebas, cuando está pasando enfermedades, cuando está pasando cualquier tipo de situación difícil, sabe que puede ir delante del Señor, ¿verdad? Y Él estará ahí juntamente ayudándole a seguir, dándole la fuerza, dándole la fortaleza y llenándole sobre todo de su amor y de la paz que precisamente se necesita para poder atravesar estos tiempos de prueba y de aflicción, tiempos de tribulaciones. Así que, queridos hermanos, yo les animo una vez más en el amor del Señor a que continúen siempre en oración, a que puedan continuar buscando más de la presencia del Señor. Si en este momento usted se encuentra en un tiempo quizá también de prueba, en un tiempo de angustia, en un tiempo de enfermedad, ¿verdad? Pero aún no conoce del Señor, aún no lo ha aceptado como su Señor y Salvador, yo le animo a que usted también pueda aceptarlo, pueda reconocer, ¿verdad?, que ha vivido alejado de Él. Y si quizá en algún momento usted lo aceptó como su Señor, como su Salvador, pero por circunstancias se alejó, yo le animo en esta tarde a que usted pueda venir, que pueda, ahí en donde está, ahí en su casa, pueda cerrar sus ojos y pueda orar al Señor. Y con sus palabras, querido hermano, querida hermana, pueda hablarle al Señor y pedirle que le perdone y pedirle que sea su Señor y Salvador. En esta tarde, queridos amigos, queridos hermanos, una vez más les animo a poderse tomar de la mano del Señor para poder continuar en estos tiempos precisamente que se nos puedan presentar. Dios les bendiga, queridos hermanos, que tengan una linda tarde.